y público en general. Estamos en Proyectate con Alipaz, mi nombre es Alida Estrada. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Iniciaremos con las noticias locales. Aquí en nuestro puerto de Ensenada, datos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Concepción a Navías, 30 años, estaremos dándoles los informes a detalle más adelante. También aquí en nuestro puerto de Ensenada inician las jornadas de actividades por parte de Sedena en coordinación con autoridades municipales y estatales. Estas actividades iniciarán del 10 al 16 de junio. Estaremos dándoles los detalles más adelante. Lo que sí quiero adelantar es que consisten en corte de pelo y en vacunación, pero son más actividades aún. Como les reitero, más adelante estaremos dándoles la lista de actividades. Y pasando a un tema internacional, inicia el Ramadán en algunos países árabes. Para todos los practicantes del Islam, también estaremos hablándoles a detalle de esto sobre el Islam. Y también pasamos a una noticia sobre Cuba. El presidente Raúl Castro afirma que ellos no volverán, que no están dispuestos a volver a la Organización de Estados Unidos. Y también en otra noticia internacional, desafortunadamente, el río Sena en París alcanzó su máximo nivel más alto. Inclusive los museos están resguardando todo su material histórico que ellos atesoran porque están en peligro de inundación. Nos iremos a unos breves cortes, regresamos, quédese con nosotros. Concesión de vías hasta por 30 años. Con las reformas y las leyes de transporte se abre la puerta para construir y operar caminos y puentes, incluso por 3 décadas. Les reitero, reformas a leyes de caminos, puentes, autotransporte, puertos, aeropuertos, ferrocarril, que a partir de hoy entran en vigor, permitirán otorgar concesiones para construir, operar, explotar, conservar y mantener caminos y puentes federales por un plazo de 30 años. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes referidas fueron publicadas el miércoles pasado en el Diario Oficial de la Federación DOF. El decreto establece reformas al artículo 6, tercer párrafo, y la adición del artículo 6 bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Asimismo, se adicionan el artículo 23 bis a la Ley de Puertos, el artículo 10 bis y la Ley de Aeropuertos y el artículo 8 bis a la Ley Reglamentaria el Servicio Ferroviario. La reforma del artículo tercero párrafo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal destaca que además que las concesiones para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales podrán ser prorrogadas hasta un plazo equivalente a los 30 años señalados originalmente. En cualquier momento después del primer tercio de la vigencia de las mismas, cuando a juicio de la Secretaría se justifique la necesidad de realizar inversiones que no se han previsto en las condiciones originales de los títulos de concesión respectivos. También podrá ser prorrogadas en cualquier momento durante su vigencia cuando se presenten causas que lo justifiquen, no atribuibles a los concesionarios, entre los que se incluyan demoras a la liberación del derecho de la vía. La prórroga de las concesiones a que se refiere este párrafo se otorgará siempre que los concesionarios hayan cumplido con las condiciones, obligaciones impuestas en los títulos de concesión. De acuerdo con los datos difundidos, la adición del artículo 6 bis a esta ley establece que para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de las prórrogas a que se refiere la Secretaría deberá de tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de reglamento de esta ley y en el mismo tenor en el artículo 23 bis a la Ley de Puertos, el artículo 10 bis a la Ley de Aeropuertos y el artículo 8 bis a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo, así como el registro a la cartera de programas y proyectos de inversión en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando se consideren recursos públicos federales como parte de su funcionamiento.
financiamiento y la determinación de sus contraprestaciones que el concesionario debe cubrir al gobierno federal en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para los efectos de esta fracción, la Secretaría deberá de presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones. Cuando gusten pueden pasar aquí a probar estos deliciosos platillos que elaboramos con todo el corazón para todo el Senado y todo el mundo. Y así ya les está haciendo una cordial invitación, Chef César. Están bienvenidos aquí a Mariscos El Primo Nava. Gracias de nuevo. Night is cold, but your heart's colder. I will wait for you. The glitch in your eyes pulled me under, but I will wait for you. Night is cold, but your heart's colder. I will wait for you. Ofrece jornada de labor social Sedena, con el objetivo de brindar apoyo a los residentes de la Delegación del Rosario, ubicada en San Quintín, Baja California. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, les reitero, así como autoridades municipales y estatales, llevarán a cabo una jornada de labor social en esta demarcación. Este evento se llevará a cabo del 10 al 16 de junio en las instalaciones del 67 Batallón de Infantería en esta delegación e iniciará en punto de las 9 horas hasta las 14 horas para que los residentes asistan.
En esta labor social se llevará a cabo diferentes servicios como vacunación, conforme al esquema de salud, trabajos de pintura, corte de pelo, entre otras. Estas actividades estarán siendo llevadas a cabo por el personal del 67 Batallón de Infantería, quienes acudirán hacia esta demarcación para brindar esa ayuda a los residentes de la zona, la cual será totalmente gratuita. Además de que también se estarán dando las consultas sobre los diferentes esquemas de salud, prácticas de talleres, vacunación para toda la población, así como pruebas de detección de cáncer de mama por parte de médicos especialistas. El mes sagrado de los musulmanes, conocido como Ramadán, comenzó el lunes pasado en la mayoría de los países árabes, en tanto que algunos seguidores del Islam iniciaron el periodo de ayuno, uno de los pilares de la religión nacida en Oriente Medio. El Ramadán es un mes de gran importancia y simbolismo para los musulmanes, en el que los creyentes se abstienen de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde el alba hasta la puesta del sol. Según la tradición islámica, este fue el mes en el que el profeta Mahoma empezó a recibir la revelación del libro sagrado, el Corán. El cumplimiento del ayuno es uno de los 5 pilares del Islam y solo quedan exentos las mujeres embarazadas o con menstruación o los enfermos, los niños o los viajeros, tal y como establecen las normas religiosas. Como comentábamos anteriormente, Raúl Castro, el presidente de Cuba, afirma nunca se reincorporará a la OEA en solidaridad con el gobierno de Venezuela.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, dijo que su país nunca volverá a formar parte de la Organización de Estados Unidos Americanos, OEA, organismo del que la isla fue expulsado durante la Guerra Fría. El mandatario cubano hizo el anuncio durante una cumbre de la Asociación de Estados del Caribe que se realiza en La Habana. Castro presentó su decisión como una muestra de solidaridad con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y como una forma de protestar por la reciente iniciativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su contra. Luis Almagro invoca la Carta Democrática de la OEA para convocar a una reunión urgente sobre Venezuela. Almagro presentó esta semana un informe ante los miembros de la OEA en el que recomendaba una serie de medidas sobre Venezuela, incluyendo la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Castro se refirió a la OEA como un instrumento de dominación imperialista y dijo que Cuba mantiene la más firme y solidaria con nuestro hermano pueblo de Venezuela y con el legítimo presidente Nicolás Maduro. Solo reitera que su opinión sobre la OEA desde su función fue y será un instrumento de dominación imperialista y que nunca reforma podría cambiar su naturaleza ni su historia. Por eso Cuba jamás regresará a OEA, así lo afirmó el presidente de Cuba, Raúl Castro. Y esta decisión es, les reitero, una muestra de solidaridad que es para con Venezuela, y el gobernante venezolano, quien también participa en la cumbre regional, pidió al resto de los países asistentes no ceder ante la inmensa presión de Washington, ya que la iniciativa de Almagro respondería a la severa crisis económica y política que vive Venezuela. Muchos ciudadanos sufren por la escasez de alimentos y medicinas básicas. Y bueno, ¿qué es la Carta Democrática de la OEA y en qué consecuencias puede tener para Venezuela? Miren, déjenme comentarles que esta semana ha habido muestras de la creciente tensión social de la crisis económica está causando en el país, incluyendo el estallido de una protesta espontánea en una cola para adquirir alimentos cerca de la sede del gobierno central en Caracas. Y la manifestación fue reprimida por policías antimotines y funcionarios de la Guardia Nacional Boliviana. Y Cuba fue excluida de la OEA en el enero de 1962 tras la adopción del marxismo, leninismo y por parte del gobierno de la isla. Y en el 2009 la OEA levantó la suspensión que pesaba sobre Cuba y abrió la puerta a la eventual reincorporación del organismo. Sin embargo, desde entonces La Habana no ha dado mayores muestras de tener interés a volver a OEA. En París, Francia, al menos 4 personas han muerto y otras 24 han resultado heridas desde el comienzo de las inundaciones que sufre estas semanas Francia, informó hoy el primer ministro francés Manuel Valls. Tenemos que deplorar 4 muertes y 24 heridos hasta este momento. Señaló Valls a la prensa tras reunirse con el gabinete de crisis en el Ministerio del Interior. El jefe de ejecutivo agregó que el número de personas que han tenido que ser evacuadas como consecuencia de las crecidas supera las 20.000 y de las cuales 17.500 residen en la región Île-de-France, que incluye a París y sus alrededores. El nivel de la vigilancia naranja, el segundo más alto tras el rojo, está en vigor en 19 departamentos de Francia, en 5 casos por las tormentas previstas y en 17 por riesgos de inundación. El primer ministro recibirá el lunes en el Palacio de Matignon a las compañías aseguradoras, mientras que el día siguiente, martes, mantendrá 2 reuniones interministeriales. El gobierno anunció, Valls ha recibido ya al menos 300 peticiones de declaración de desastre natural solo en la región de Île-de-France. Por otro lado,
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, señaló tras reunirse con su equipo en el ayuntamiento que la situación se ha estabilizado en la capital y que se asiste un comienzo de decrecida del Sena. Estamos hablando del río que alcanzó su nivel máximo en París y hay inundaciones. Y seguimos, están insistiendo en que hay una permanencia de vigilantes, ya que se esperan nuevas lluvias en los próximos días y el nivel del río Sena en su paso por París comenzó esta la mañana a bajar de forma muy lenta tras alcanzar un pico de 6.09 metros a las 3 horas, tiempo local, y según el Servicio de Prevención de Crecidas francesas Vigrues, 6 horas más tarde de registrar ese máximo, 9 horas, tiempo local, la altura en la parísima estación de medición Austerlitz llegaba a las 6.05 metros. Night is cold, but your heart's colder. I will wait for you. The glitch in your eyes pulled me under, but I will wait for you. There's nothing left for me to do than run and act myself a fool. No point in trusting anyone. Your eyes of diamonds keep me up. Never thought that it could be this rough. No point in trusting anyone.